Bien, eh, la salvación está disponible para los que creen en Jesús como Salvador. La salvación es por fe. Uno cree y recibe salvación. Acepta a Jesús y recibe salvación. El profeta Isaías, en su libro, habla de que, hablando del Mesías, hablando de Jesús, dice él que Jesús llevó nuestras enfermedades. Y las enfermedades son sanadas por Jesús por fe. La salvación la recibimos por fe. La sanidad la recibimos por fe. Tanto la salvación como la sanidad es posible por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, o sea, por su muerte en la cruz. Jesús, en una oportunidad, fue a la casa de Pedro y en la escritura encontramos en Mateo capítulo 8 de Mateo, encontramos un episodio en la que Jesús hace un milagro, no solamente uno. En el versículo 14, 8:14 de Mateo, la escritura dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Un milagro. A través del toque de su mano, Jesús le tocó la mano a la suegra de Pedro y al instante la fiebre la dejó. Y dice que se levantó y le servía. Isaías, por un lado, dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, o por su llaga. Cuando él obró este milagro, todavía no había subido a la cruz. Dice el versículo 16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y fíjense lo que dice el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Para que se cumpliese la escritura. Se cumplió la escritura en la casa de la suegra de Pedro, o en la casa de Pedro, Jesús obrando sanidad divina, sanidad sin intervención humana o médica. Jesús tiene autoridad para sanarte. Jesús tiene poder para sanarte. Y es la promesa de Dios sanarte. No fue solamente para el tiempo de su ministerio terrenal. Él obró muchos milagros, sanó a muchos enfermos. Yo te leí solamente un pasaje solamente, pero hay muchos de esos. Pero no solamente durante el ministerio terrenal de Jesús, sino cuando Jesús se fue al cielo, después que Él murió, resucitó y ascendió, Pedro y Juan
iban al templo a la hora de la oración. Y había un hombre paralítico de nacimiento que les pidió limosnas a ellos. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ya no estaba Jesús en la tierra, estaban ellos. Pero Él les dio autoridad a sus apóstoles, a sus discípulos, para que oraran por los enfermos y que los enfermos sanaran. No solamente Pedro y Juan, sino también el mismo Pablo. Si nosotros leemos el pasaje que relata cuando él iba a Roma, fueron a parar a una isla y había un hombre ahí que estaba enfermo de fiebre y de disentería, dice la Escritura. Y Pablo oró por él y este hombre sanó. Y su fama corrió por la isla y le trajeron muchos enfermos y Pablo oraba por ellos y los enfermos sanaban. En la Biblia, hermanos, tenemos promesas y evidencias de que Jesús sanó, de que los apóstoles sanaron a los enfermos. Y no hay ninguna escritura que diga que ese milagro o ese poder o esa promesa se terminaba solamente con Jesús o con los apóstoles o con la iglesia primitiva. Esa promesa está vigente. Por las llagas de Jesús, vos podés ser sanado de esa enfermedad que tenés. No importa cuál sea. Dios tiene poder para sanarte. Pero necesitas tener fe. De la misma manera que tenés fe para ser salvo o salva, esa misma fe necesitas para sanarte de esa enfermedad que estás sufriendo hace tiempo. Es verdad, hay enfermedades que yo no voy a decir que Dios pone, sino que a veces Dios permite que pase el tiempo sin sanarnos, porque a través de esa enfermedad Dios nos está enseñando algo. Pero no son todos los casos, esos son casos especiales. Muchas veces no recibimos sanidad porque no creemos que podemos ser sanados. Y más rápidamente recurrimos a lo que está al alcance de nuestra mano, algo que podemos tocar, algo que podemos llevar a la boca, algo que podamos tomar y rápidamente recurrimos a eso. Pero si vos tenés fe, Dios te puede sanar de esa enfermedad que estás sufriendo hace tiempo. Dios tiene poder para sanarte. Por la llaga de Jesús, vos podés ser sanado de esa enfermedad. Salmo 103 dice, Él es el que por un lado perdona tus iniquidades, tus pecados, mis pecados, los pecados de todos. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y sigue y dice, y sana todas tus dolencias. Si vos tenés fe, a través de esto que me estás escuchando, si tenés fe, hacé la prueba y decir al Señor, Señor, yo te pido que, por favor, así como Bartimeo, para que me sanes de esta enfermedad. Vos podés orar por vos mismo, pedirle a Dios por tu sanidad. Dios tiene poder para sanarte. Y luego, la Escritura nos enseña en Santiago que hay una forma en la que podemos hacer cuando estamos enfermos. Si está alguno afligido entre vosotros, dice, haga oración. Si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Tal vez no hay a veces posibilidades de llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los ancianos? Nosotros tenemos eso como los pastores, ¿verdad? O los líderes de nuestras iglesias, para que puedan venir y orar. Y está bien, si podemos tener el aceite, los pastores tienen ese aceite que usan para los que creen en esto, ¿verdad? Porque no todos creen, pero los que creen tienen el aceite especialmente que lo usan para esto. Y el poder no está en el aceite, el poder no está ni siquiera en el pastor, el poder está en tu fe que podés tener en Dios, de que Dios te puede sanar. Pero
Eso es un mandamiento, está en la Biblia, no lo inventamos nosotros. Pero hermanos, Dios tiene poder para sanar con aceite o sin aceite. Pero si Dios nos mandó a través de su palabra, hagamos la prueba. Depositemos nuestra confianza en Dios. Si hemos dejado de hacer, si en la antigüedad lo hacíamos y hoy no lo podemos hacer, yo te animo para que volvamos a usar el aceite en la oración por los enfermos. Esa promesa está vigente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su promesa está vigente. Por sus llagas vos podéis ser sanado de tu enfermedad. No importa cuál sea la enfermedad por la que estás atravesando. Necesitas solamente fe. Fe. No necesitas trasladarte a ningún lugar. Si tenés fe, Dios te puede sanar ahí donde estás. Puede que estés en tu casa. Puede que estés en un hospital. No importa el lugar. Dios te puede sanar. Dios te puede sanar. Es su promesa. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. Él llevó nuestras enfermedades. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para que se cumpliese la escritura que está en Isaías, Jesús sanó a la suegra de Pedro y a muchos enfermos que vinieron junto a él. Esa escritura se puede cumplir en tu vida hoy. Solamente necesitas creer. Permítame hacer una oración cortita por vos. Señor, en el nombre de Jesús, oro desde este lugar, Señor, por esta persona que está pasando por una situación difícil de salud. Padre Celestial, para que se cumpla tu palabra en la vida de esta persona, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que obres en su vida, a través de la distancia o a través del tiempo, Señor, que obres a través de esta oración, Señor, sanidad divina en la persona que está mirando, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, para la gloria de tu nombre. Amén. Si podés creer, al que cree todo le es posible. Solamente necesitas creer. Dios te bendiga.